Ella me miró directo a los ojos y lo dijo. Puedes callarte, por favor. Estamos tratando de tener una conversación de adultos. En mi propia cocina. En mi propia mesa. Usando las tazas de té que heredé de mi madre. Y mi hijo, mi único hijo, simplemente se quedó sentado ahí. Fingiendo que no lo oyó. Ella no alzó la voz. No lo necesitaba. Ese era el punto. Asentí con la cabeza. Me levanté. Vertí el resto de mi té por el fregadero. Está bien. Pueden tener la conversación. La casa ya tiene una nueva dueña. La casa solía ser silenciosa en el buen sentido. No vacía. Solo tranquila. Después de que Harold falleció, llené el silencio con cosas suaves, tarareos, pan caliente, música antigua. Abría cada cortina a las 7 de la mañana, como un reloj. Dejaba que la luz hiciera su trabajo. Algunos días, hablaba con la foto de él en el pasillo. Le preguntaba qué opinaba de mi nueva receta de asado. Nunca respondía. Pero ayudaba. Se mudaron justo antes de la primavera. Chloe había perdido su trabajo en Charlotte, y Daniel dijo que su contrato de arrendamiento estaba por terminar. Solo por unos meses, mamá. Solo para ponernos al día. Por supuesto. Dije que sí antes de que él terminara la frase. Les di el dormitorio principal. No me importó, tenía el armario más grande, y ella tenía más zapatos. Incluso trasladé las cosas de Harold al ático. Con cuidado. Una caja a la vez. A Chloe le gustaba el estilo moderno. Dijo que la casa tenía una buena estructura pero se sentía abarrotada. Sonreí y asentí. La dejé mover los muebles. Pintar la pared de la cocina de gris. Compró nuevos cojines para la sala. Los míos, dijo, eran demasiado blandos. Qué gracioso. Siempre pensé que esa era la idea. Aún así, yo seguía despertándome primero cada mañana. Hacía el café. Ponía las tazas. La de ella con leche de almendras. Rara vez la tomaba. Decía que prefería Starbucks. Pero seguía preparándolo. Por costumbre. O tal vez por esperanza. Escuchaba pasos. Los de ella eran rápidos. Los de él más lentos, más cuidadosos. A veces los oía reír tras la puerta cerrada. Sonreía sin querer. Otras veces, había silencio. Y de algún modo, eso dolía más. Dejé de ver mis programas por la noche. Ella decía que el volumen no la dejaba dormir. Un día encontré mi cesta de tejido guardada bajo las escaleras. Siempre se interponía, dijo ella. Ni siquiera me había dado cuenta de que había dejado de usarla. A veces recibían amigos. Noches de vino. Reuniones de trabajo. Club de lectura. Yo me quedaba arriba. Por respeto. La única vez que bajé a saludar, alguien preguntó si yo era la empleada de limpieza. Chloe se rió. Dijo, no, solo vive aquí. Todos se rieron. Yo también me reí. Luego subí y doblé toallas que no necesitaban doblarse. Daniel todavía me besaba en la mejilla a veces. Aún preguntaba por mi jardín. Pero dejó de mirarme a los ojos cuando ella me corregía. Como aquella vez que serví pollo con su pasta sin gluten. La salsa tiene gluten, ¿sabes?, dijo sonriendo, como si estuviera ayudando. Me disculpé. 2 veces. Daniel simplemente siguió deslizando su dedo por el teléfono. Empecé a pasar más tiempo afuera. Las rosas no respondían. Las peonías nunca ponían los ojos en blanco. Me sentaba en el columpio del porche con mi libro y una manta. Escuchaba a las abejas. Sentía algo parecido a la paz, si no entraba. Tomaron la llave del correo sin preguntar. Dijeron que era más fácil así. Los paquetes empezaron a llegar a su nombre. Muebles. Velas. Cortinas. Un día noté que mi nombre había sido arrancado del buzón. Una vez la encontré reorganizando la despensa. Tirando frascos caducados. Levantó mi frasco de mermelada casera. El que hice con la receta de mi abuela. Este no tiene etiqueta, dijo. Podría ser peligroso. Lo tiró a la basura.
No dije una palabra. Solo me agaché más tarde y lo saqué. Lo lavé. Lo puse en la parte de atrás del refrigerador. Creo que Daniel pensaba que yo estaba bien. Cocinaba. Sonreía. Decía no te preocupes por mí suficientes veces como para que me creyera. Esa fue mi culpa. Hice que ser invisible pareciera fácil. Una noche, los oí hablando en la sala. Eventualmente tendremos que pensar qué hacer con este lugar, dijo Chloe. Él no la corrigió. No le recordó que no era de ella. Ni siquiera de él. Era mío. Pero no dije nada. No por miedo. Por costumbre. Años de suavizar, conformarme, dar espacio. Nunca estuve verdaderamente sola. Solo silenciosamente reemplazada. Como una silla que movieron al garaje. Todavía firme. Solo que no era su estilo. Me decía que estaban ocupados. Que eran jóvenes. Que algún día, Daniel se despertaría y diría, mamá, gracias por todo. Pero ese día nunca llegó. Y dejé de esperarlo. La taza de té que siempre usaba seguía en el armario. Una mañana, la encontré en la estantería de abajo, detrás de los recipientes plásticos. La tomé de todos modos. Serví mi té. Me senté junto a la ventana. Escuché el sonido de mi propia respiración. Era lo único en esa casa que aún me respondía. Era un martes. El sol de la mañana deslizándose por las persianas como siempre. Acababa de poner el pan a fermentar. Limpiado las encimeras. Encendido la vieja radio. Como siempre. Pero ese día, algo se quebró. No fuerte. Solo un chasquido suave en lo profundo. No estaba tratando de escuchar. Pero las paredes de esa casa eran delgadas. Especialmente cuando nadie intenta guardar silencio. Chloe estaba al teléfono. En altavoz. Su voz rebotando por el pasillo. Él dice que es inofensiva, pero honestamente es como vivir con un fantasma, se rió. Silencio. Luego, quiero decir, básicamente manejamos el lugar ahora, ¿no? Otra risa. Diferente esta vez. Baja. Segura. Yo estaba de pie junto al fregadero. Manos mojadas. Trapo en mano. El grifo seguía corriendo. Pero nada más se movía. No se equivocaba. Ellos se habían adueñado. ¿Pero escucharlo en voz alta? Así. Me sequé las manos. Cerré el grifo. Me senté en la mesa sin querer. No sé cuánto tiempo estuve ahí sentada. Miré alrededor de la cocina, de verdad miré. El reloj de girasoles había desaparecido. Reemplazado por un círculo metálico moderno que no hacía tic-tac. Sin tic-tac. Sin calidez. Solo la sugerencia del tiempo. Entré en la sala. Lentamente. Todo se sentía escenificado. Bonito, pero vacío. La manta que tejí no estaba. Mis libros, los que solía tener apilados junto a la ventana, no estaban por ningún lado. Entonces noté la pintura. Oh, su ausencia. Encima de la chimenea. Desaparecida. La acuarela de la cabaña junto al arroyo, pintada por la mano de mi propia abuela. Había colgado allí durante 40 años. Desde que Harold me llevó en brazos por ese umbral. Revisé el pasillo. El dormitorio. El comedor. Nada. Mi corazón empezó a latir más rápido. No era pánico. Solo algo antiguo. Protector. Lo encontré en el garaje. Envuelto en bolsas de basura negras. Apoyado entre dos cajas de decoraciones festivas. No lo desenvolví del todo. Solo lo suficiente para ver la esquina del arroyo. El color seguía brillante. Mi mano tembló un poco al tocar el marco. Estaba cubierto de brillantina. Alguien lo había usado para cosas de fiesta. Y fue entonces cuando lo vi. Pegado en la parte trasera. Un pequeño papel doblado. Amarillento en los bordes. Yo no lo había puesto allí. Pero reconocí la letra de Harold desde el primer trazo de la H. No lo abrí. Aún no. No sé por qué. Me llevé todo adentro. En silencio.
Chloe estaba arriba, en una videollamada de Zoom. Riendo otra vez. Llevé la pintura a mi habitación. Cerré la puerta. La apoyé contra la pared como a una visita que no quieres dejar fuera en el frío. Me senté en el borde de la cama. Crucé las manos. Y dejé que el silencio se estirara. La casa estaba completamente en silencio. Pero dentro de mí, era un estruendo. Vibrando, quebrándose, despegándose. Como hielo partiéndose bajo los pies. Pensé en el día que compramos la pintura. Harold la sostuvo y dijo, parece un lugar donde te construiría una cocina. Eso fue suficiente para mí. Ni siquiera teníamos una casa aún. Pero él me prometió ventanas y luz del sol y un lugar que oliera a canela. Y me lo dio. Cada parte. Hasta ahora. Pasé la mano por el viejo edredón doblado en mi cama. El que ya nadie usaba. No era lo bastante cálido, dijo ella. Solía hacerlos para bodas familiares. Para bebés nuevos. Para amigas en quimioterapia. Ahora estaba ahí, intacto. Volví a mirar el papel. Aún pegado al marco. Aún sin abrir. Pero de alguna manera, ya sabía lo que decía. Más tarde ese día, Chloe me pidió que moviera mis cosas del armario de la entrada. Necesitamos espacio, sonrió. Estamos planeando un Friendsgiving. Dije que estaba bien. Moví mi abrigo y mis botas viejas al cuarto de lavado. Dejé el armario vacío. Esa noche, no pude dormir. No por ruido. Por silencio. No un silencio pacífico. El tipo de silencio que contiene la respiración. Me senté y me quedé mirando la sombra de la pintura en la esquina. No encendí la luz. No lloré. Solo escuché a la casa respirar. Y me di cuenta, que ya no inhalaba por mí. A veces no es un grito ni una bofetada. A veces es solo un marco que falta. Una risa tras una puerta. Un papel doblado que tienes miedo de abrir. Pero el cambio ya había ocurrido. Sutil. Permanente. Como una pequeña grieta en un lago congelado. No caes de inmediato. Pero caes. Empezó con las toallas. Ella las doblaba mal. No como yo siempre lo hice, con los bordes hacia adentro y apiladas por color. No. Ella las enrollaba. Lo llamaba estilo spa. Dijo que mi manera era muy noventera. Sonreí. No dije nada. Desdoblaba y volvía a doblar las mías cuando no miraba. Después vino la despensa. Yo guardaba las latas en filas, etiquetas hacia afuera, las más viejas adelante. Era mi ritmo. El ritmo de mi madre. Una mañana, la encontré reorganizada. Alfabetizada. Mis recetas empujadas a un cajón. Ella lo desestimó con la mano. Solo hago que las cosas sean más fáciles. ¿Más fáciles para quién? El recipiente de mantequilla desapareció. Reemplazado por algún contenedor de vidrio que parecía un experimento científico. Me dijo que la mantequilla ya no debía estar en el mostrador. A temperatura ambiente es peligrosa. Yo la había dejado ahí toda mi vida. A Harold le gustaba lo suficientemente blanda como para dejar una huella del pulgar. Ahora estaba dura en el refrigerador, intacta. Mi silla de lectura desapareció una tarde. La floral con el brazo desgastado, la que usaba para mecer a Daniel cuando tenía terrores nocturnos. Desaparecida. La encontré en el garaje bajo una sábana, junto a las cajas de Halloween. Ella dijo que chocaba con su paleta neutra. Daniel no dijo mucho. Ya casi no decía nada. Y cuando lo hacía, siempre era a través de ella primero. Como una traductora que yo no había pedido. Le pregunté si recordaba la vez que pintamos esa misma pared juntos, él, Harold y yo. Parpadeó. ¿Eso fue aquí? Una vez hice pastel de pollo. Su favorito de niño. Apenas lo probó. Dijo que Chloe ya había pedido sushi. Ella sonrió desde el otro lado de la mesa. No te preocupes, lo comeremos luego. Nunca lo hicieron. Encontraba mi correo ya abierto. Mi nombre tachado con bolígrafo rojo en los folletos publicitarios. Paquetes dirigidos a Daniel y Chloe, apellido, punto. Sin mención de mí.
Pero yo seguía pagando los servicios. Seguía limpiando los zócalos. Seguía diciendo por supuesto cuando necesitaban el auto. Empecé a tocar la puerta de mi propio baño. Ella lo había reclamado con productos alineados por el lavabo como en una tienda departamental. Me cepillaba los dientes sobre el lavabo como una visitante. Tenía un chal que siempre usaba en las noches frías. Un día olía a un perfume que no era mío. Lo encontré colgado sobre la silla de invitados, usado como parte de su decoración de mesa. Mis libros, los viejos de bolsillo que coleccioné desde la universidad, desaparecieron de los estantes. Ella dijo que estaba despejando. Los encontré en una caja marcada donar. Los tomé de vuelta. Uno por uno. Los puse bajo mi cama como secretos. Flashback, Daniel en el jardín de infancia, apretando mi mano demasiado fuerte antes de entrar al aula. Me miró y susurró, no te vayas muy lejos. Ahora, pasaba por mi lado en el pasillo como si yo fuera una extraña con una escoba. Ella corregía como hablaba. Quisiste decir quinoa, no, quinoa. Se pronuncia bruschetta, con K fuerte. Deberías decir, gracias, en vez de, muchas gracias, suena más natural. Llevaba hablando inglés perfectamente por 68 años. Una vez hice una cazuela, la dejé sobre la encimera con una nota. Por la noche, seguía intacta, aún cubierta con papel de aluminio. Ella me dijo después, no queríamos herirte, pero ahora estamos haciendo dieta baja en carbohidratos. Lo dijo como si yo fuera una niña que había hecho un desastre. Miré a Daniel, esperando que dijera algo. Cualquier cosa. Se frotó los ojos y dijo, no lo dijo con mala intención. Creo que eso dolió más que las palabras. Una noche, escuché a Chloe reír y decirle a alguien, es dulce, pero simplemente, se queda, ¿sabes? Solía dejarles pequeños regalos fuera de su puerta. Dulces. Notas. Una flor prensada una vez. Dejaron de aparecer en la basura el día que dejé de dejarlos. Flashback, Daniel riendo con Harold, con tierra hasta las rodillas, plantando un árbol en el jardín. Ahora el árbol había sido cortado, desde las raíces. Dijeron que bloqueaba la luz en su oficina. Ella me dio un regalo una vez, una caja de cremas antiedad. Dijo, pensé que esto te podría gustar. Dije gracias. Las puse al fondo del cajón. No las he tocado desde entonces. La habitación de invitados solía ser mía. Ahora olía a champú seco y velas frías. Mi edredón, el que hice el año que Harold se enfermó, doblado al pie de su cama. Como si ahora les perteneciera. La última gota no fue ruidosa. No fue cruel. Fue silenciosa. Daniel pasó por mi lado en el pasillo. Sonreí. Él ni siquiera levantó la mirada. Ahí fue cuando me cayó el peso. No todas las traiciones gritan. Algunas simplemente dejan de llamarte por tu nombre. Esa mañana desperté temprano. Más temprano que de costumbre. La casa aún estaba oscura. Aún fingiendo ser amable. Entré en la cocina, descalza. El azulejo estaba frío. Pero no me importó. Había decidido hornear. Rollos de canela. No de lata. No de paquete. De memoria. El frasco de canela estaba en el fondo del armario, cubierto de polvo. Lo sostuve cerca y sonreí sin sonreír. Harold solía decir que nuestra casa olía más feliz cuando había canela en el aire. Mezclé todo con las manos. Dejé que la masa subiera junto a la ventana donde primero daba el sol. Había paz en el ritual. Harina en la encimera. Mantequilla bajo mis uñas. Entonces escuché la puerta del garaje. La voz de Daniel, cortante. ¿Está horneando otra vez? Le dijiste que tenemos invitados esta noche. El suspiro de Chloe. Sí se lo dije. Pero ya sabes cómo se pone. Como si fuera una niña con crayones. Seguí extendiendo la masa. En silencio. Deliberadamente. Chloe entró. Cabello arreglado. Ojos llenos de sueño y rímel. ¿Podrías tal vez esperar con eso? La cocina debe mantenerse limpia hoy. Tendremos gente para tomar algo alrededor de las 6. Fue educada. Demasiado educada. Como si yo fuera el personal.
La miré. Luego a la masa. Luego al frasco de canela. Ya casi termino, dije en voz baja. Solo una tanda. Exhaló como si le hubiera pedido su último aliento. Está bien. Solo, mantén lo mínimo, ¿sí? Sonrió. Tensa y perfecta. Asentí. No los horneé. No ese día. Envolví la masa en papel encerado. La puse en el congelador. Venganza silenciosa. Dejé que su fiesta oliera a velas frías y vino caro. Volví a mi habitación. Me senté al borde de la cama. Las manos aún cubiertas de harina. Flashback. Daniel, de 6 años, con los brazos alrededor de mi cuello, sonriendo con un diente menos. Quiero rollos de canela para mi cumpleaños por siempre. Harold riendo al fondo, sosteniendo la cámara. Podía oírlo como si fuera ayer. Alcancé el álbum de fotos en mi mesita de noche. El azul. El viejo. Lo abrí por la mitad. Las fotos se caían como pétalos. Ahí estábamos. Daniel sobre los hombros de Harold. Yo en el jardín. Un pastel quemado sobre la mesa detrás de nosotros. Parecíamos plenos. No felices todo el tiempo, pero plenos. Pasé las páginas más lento. Encontré una de la casa, primer invierno. Nieve por todas partes. Las botas de Harold en el porche. Mi letra en la parte de atrás. Hogar. Entonces me di cuenta. Eso es lo que ellos nunca dijeron. Ni una sola vez. Ni Daniel. Ni Chloe. Era la casa o tu lugar o donde nos estamos quedando. Nunca hogar. Mis ojos ardieron. No por lágrimas. Por recuerdos. Cerré el álbum. Lo puse en el cajón con cuidado. Junto al papel doblado que estaba detrás del cuadro. Aún sin abrir. Aún esperando. Como yo. Volví a tomar el frasco de canela. Lo sostuve como si fuera frágil. Como si yo lo fuera. Caminé hacia el garaje. Pasé las cajas. Las sillas viejas. El edredón olvidado. Y encontré lo que buscaba. La foto que les había regalado su primera Navidad de casados. Una foto de los 3 en el lago. Chloe había puesto los ojos en blanco cuando la abrió. La llamó Dulce, pero nunca la colgó. Ahora estaba en una pila con papel de regalo y velas medio derretidas. La levanté. La sostuve contra mi pecho. Luego la puse con cuidado sobre el bote de basura. No por despecho. Por claridad. Volví a entrar. Me lavé las manos. Tomé el frasco de canela y lo coloqué en el centro exacto de la mesa. Solo para verlo. Para no olvidar el calor que alguna vez hice aquí. Entonces lo susurré. A nadie. Al aire. Vacía. Olvidada. Perfecta. No necesitaba una pelea a gritos. No necesitaba una puerta azotada. Solo necesitaba esto. Este momento silencioso en el que finalmente vi la verdad. Que a veces, lo peor que pueden hacerte es no hacer nada. No se lo conté a nadie. Ni a Daniel. Ni a Chloe. Ni siquiera al vecino con el que solía caminar los martes. Porque el poder no se anuncia. Simplemente llega. A la mañana siguiente, llamé a mi vieja amiga Nora. Su prima era agente inmobiliaria. Sin carteles. Sin alboroto. Las ventas discretas son mi especialidad, dijo. Le dije lo que necesitaba. No preguntó por qué. Solo dijo, por fin. Mientras ellos salían a comprar faroles para el patio. Dejé que la agente inmobiliaria recorriera la casa. Susurraba como si estuviéramos en una iglesia. Cada habitación, un recuerdo. Cada recuerdo, un moretón que no había notado antes. Preguntó, ¿estarías lista para irte rápido? Miré el frasco de canela que aún estaba sobre la mesa. He estado lista, dije. Reuní la escritura. Aún estaba a nombre de Harold y mío. A Chloe no le había importado comprobarlo. Daniel nunca preguntó. Asumieron que el mundo se doblaría a su comodidad. Yo dejé de doblarme. Llamé a la compañía de servicios.
Transferí las cuentas. Programé la fecha de cancelación. Dejé el internet activo. No fui cruel. Solo terminé. Vacié el armario de invitados. El que ellos habían convertido en bar. Todas las botellas de vino aún tenían mis iniciales en el recibo. Qué curioso cómo el dinero se vuelve invisible cuando es tuyo. Cancelé el servicio de limpieza. El jardinero. Las suscripciones a revistas que ahora solo llegaban para Chloe. Recorrí la casa con una pluma. Notando. Corrigiendo. Deshaciendo. Mi nombre volvió al buzón. La llave del dormitorio principal retirada de su llavero. El viejo edredón recuperado del garaje, doblado sobre mi brazo como una bandera. Entonces vino la escena silenciosa. La que no planeé. Me paré frente a la chimenea. La pintura había vuelto. No colgada, solo apoyada donde pertenecía. Metí la mano en el bolsillo trasero de mis jeans. Y saqué un clavo. Lo martillé. Un golpe lento, firme a la vez. Chloe entró a mitad del proceso. Miró la pintura. Luego a mí. Se detuvo. Seguí martillando. Ni una palabra. No preguntó qué estaba haciendo. Y yo no se lo dije. Tomé la foto de Harold del pasillo. Le quité el polvo con la manga. La coloqué en la repisa. Se veía bien allí. Presente otra vez. Quité los cojines decorativos que a ella le gustaban. Los que parecían de vestíbulo de hotel. Los reemplacé con los que cosí cuando Daniel aún estaba en secundaria. Retazos. No combinaban. Reales. Luego caminé al buzón. Lo abrí lentamente. Saqué un folleto. Una oferta de una compañía que decía: vendemos rápido. Sin comisiones. Compramos casas tal cual. Sonreí. La rompí en 4 pedazos iguales. La dejé caer en el contenedor de reciclaje. Chloe preguntó si me iba a algún lugar. Dije, no. Y caminé junto a ella. Parpadeó. Como si me hubiera visto por primera vez. Esa noche, dejé una nota en la puerta de su habitación. Cortés. Simple. Tienen 30 días. Por favor hagan los arreglos necesarios. Esta casa será vendida. Sin firma. Sin explicación. Solo la verdad. No dormí en mi habitación. Dormí en el sofá. Bajo el viejo edredón de Harold. La chimenea encendida. Mi pintura cuidándome. Al amanecer, hice té. Mi taza de té. Desde el fondo del armario. Un poco agrietada, pero aún conservando el calor. No bajaron hasta el mediodía. Susurros. Pisadas. La energía de personas que se dieron cuenta de que esa puerta no era suya para cerrar. Daniel se paró en el umbral. Mamá. No levanté la mirada. Revolví mi té. Vi la nota, dijo. ¿Vas a vender la casa? Tomé un sorbo. No dije nada. Se quedó ahí, esperando. La gente no sabe qué hacer cuando el silencio tiene el poder. Chloe se sentó frente a mí como si fuéramos iguales. Simplemente no pensamos que realmente. La miré a los ojos. Se detuvo. Las palabras se secaron como fruta al sol. No levanté la voz. No expliqué. No justifiqué. Porque nada de lo que pudiera decir iba a llegar a donde necesitaba llegar. No azoté la puerta, dije. Solo la cerré, finalmente. Y así lo hice. La agente inmobiliaria llamó más tarde ese día. Tenía un comprador. Todo en efectivo. Lo quería en 2 semanas. Perfecto. Me paré en el pasillo. Puse mi mano sobre la pared que Harold había pintado él mismo. Susurré. Gracias. Luego hice mi maleta. No una valija, solo una bolsa de tela. Algunos libros. El frasco de canela. Y la nota doblada que aún no había abierto. Ellos pensaban que el silencio significaba rendición. Pero el silencio es una habitación cargada. Una decisión sostenida en la garganta.
Y ahora, era mía. El comprador ni siquiera parpadeó. Dijo que la estructura era buena. Que la luz era fuerte. No preguntó por qué estaba vendiendo. No necesitó hacerlo. Algunas decisiones hablan por sí solas. Mientras limpiaba el armario del pasillo, encontré la caja etiquetada como Navidad. Solía contener medias, la franela vieja de Harold, la guirnalda de campanitas que él juraba que era de buena suerte. Ahora, contenía desorden. Un sacacorchos eléctrico. Una colchoneta de yoga. Un mini proyector aún en su envoltorio plástico. Nada de eso era mío. Nada de eso era nuestro. En el fondo había un sobre. Sin sello. Solo nuestra dirección. Dentro, una carta. De la agente inmobiliaria que Chloe había traído meses atrás, antes siquiera de mudarse. Recuerdo esa visita. Dijo que solo estaban curiosos por el mercado. Yo saqué limonada. Ella no la bebió. La carta era una oferta. Formal. Chloe había preguntado sobre transferir la escritura para fines de planificación futura. Firmó con el nombre de Daniel al final. La tinta era de su pluma favorita, dorada, gruesa, cara. Me senté en el suelo. Con las piernas cruzadas como una niña. Mirando la carta. El corazón retumbando. Lento. Pesado. Como si arrastrara algo que ya no quería cargar. No estaban esperando a que muriera. Estaban empujando la idea. Con sonrisas. Reorganizando. Preparando el terreno. La traición no fue aguda. Fue sorda. Roma. Desgastaba por meses de cortesía y té envenenado. Miré la foto sobre el estante. Yo, Harold y Daniel. Navidad, 2001. Agujas de pino en el cabello. Harina en la ropa. Risa en los ojos. Todo eso ahora desvanecido. Como si alguien hubiera bajado el volumen de esa versión de nosotros. Apreté el sobre con fuerza. Caminé a mi habitación. Abrí el cajón inferior donde había guardado la nota doblada detrás del cuadro. Era hora. Tenía fecha de 1998. Escrita con la caligrafía cuadrada de Harold, la que usaba cuando se ponía serio. Si estás leyendo esto, significa que no llegué a la parte donde envejecemos juntos. Quiero que te quedes con la casa. Quiero que la sobrevivas, si puedes. Prométeme que no dejarás que te convenzan de regalarla. Siempre fue tuya. Te amaré por siempre. H. La leí 2 veces. Luego una tercera. No lloré. Ni un poco. Solo la abracé. Y por primera vez en meses, tal vez años, exhalé por completo. No solo me olvidaron, susurré. Me borraron. Esa noche, empaqué una última caja. Dentro. La nota de Harold. El álbum de fotos. El frasco de canela. Mi anillo de bodas. Y el sobre que Chloe creyó que nunca encontraría. Puse la caja en el maletero. No por venganza. Por documentación. La memoria es algo frágil. A veces, necesita pruebas. Llegaron tarde esa noche. Riendo. Bolsas de compras en las manos. Alcohol en el aliento. Chloe preguntó si me importaría limpiar la habitación de invitados una última vez antes de la mudanza. Su voz dulce. Como glaseado. La miré. La miré de verdad. No era cruel. Era fría. Ese tipo de frialdad que finge que está ayudando. Asentí. Luego salí de la habitación. Cerré la puerta. Y la cerré con llave. A la mañana siguiente, dejé el sobre, el de la firma falsa, sobre la mesa de la cocina. Junto a él, una copia de la nota de Harold. Sin explicaciones. Sin acusaciones. Solo evidencia. Y una sola nota adhesiva. Lo recuerdo todo. Nunca lo mencionaron. Ni una vez. Daniel no pudo volver a mirarme a los ojos. Chloe se volvió más callada. Pero la energía en la casa cambió. No a mi favor. Tampoco al de ellos. Simplemente, se asentó.
Como si todos supiéramos que la mentira había salido a la superficie. Y ya ninguno podía nadar alrededor de ella. Empacando la última habitación, encontré mi foto de bodas detrás de su pila de juegos de mesa. El vidrio estaba agrietado. La miré por mucho tiempo. Luego la puse en la basura, boca abajo. Algunas cosas no pertenecen al próximo capítulo. La casa resonó esa noche. Incluso con ellos aún dentro. Las habitaciones se volvían más vacías. El aire, más denso. Como si la casa los estuviera desechando antes de que siquiera se fueran. Puse la carta de Harold junto a mi almohada. Dormí con ella ahí. La casa volvió a sentirse mía. Aunque fuera solo por una noche. El camión de mudanza llegó un jueves. A media mañana. Chloe llevaba gafas de sol dentro de la casa. Daniel evitaba por completo mis ojos. Empacaron rápido. Como gente escapando de un lugar que había empezado a hablar. No rondé. No ofrecí ayuda. No ofrecí té. Solo abrí la puerta principal cuando llegó el camión. La sostuve abierta. Y los vi llevarse piezas que nunca fueron realmente mías. Por la tarde, la casa estaba vacía. No limpia, solo desocupada. Las paredes finalmente hacían eco. Las marcas de la alfombra parecían sombras de una conversación que nunca ocurrió del todo. Chloe me dio una sonrisa tensa al salir. Dijo, gracias de nuevo. Por todo. Por todo. Como si esa palabra pudiera cargar con 2 años de silencio, recuerdos borrosos y traiciones dobladas. No dije nada. Daniel se quedó atrás un momento. Miró la sala. Luego la repisa. La foto de Harold. Y después a mí. Había algo en su boca, tal vez una disculpa, tal vez solo aire. Pero se lo tragó. Y se fue. Cerré la puerta. Sin portazo. Sin suspiro. Solo un clic. Como un capítulo que termina a mitad de frase. Me quedé en el pasillo. Dejé que el silencio floreciera. Que se envolviera alrededor de las escaleras, los zócalos, las paredes que una vez pintaron de gris. Luego me puse a trabajar. Fui al jardín. El que Chloe decía que era demasiado desordenado. El que nunca regó. Arranqué malas hierbas durante 3 horas. Dejé que la tierra se metiera bajo mis uñas. Que el sudor me corriera por la espalda. Al atardecer, las rosas eran visibles otra vez. Como si hubieran estado conteniendo el aliento. Planté peonías junto a la puerta trasera. Las favoritas de Harold. Rosadas y salvajes. Junto a ellas, caléndulas. Brillantes. Valientes. Testarudas. Como yo. Llamé a la compradora. Le dije que había decidido otro camino. La venta estaba cancelada. No preguntó por qué. Dijo que entendía. Algunas casas piden que las dejen ir. Otras, que las defiendan. Yo elegí la lucha. A la mañana siguiente, abrí el armario de ropa blanca. Saqué todas las toallas que Chloe había doblado. Las volví a doblar a mi manera. Ordenadas. Cuadradas. Suaves. Como le gustaban a Harold. Encontré el frasco de canela aún sobre la mesa. Intacto. Pero esta vez, lo tomé. Me di lo que necesitaba. Dejé que la masa subiera, lenta y dulce. La casa volvió a oler a recuerdo. Pero mejor, porque ahora me pertenecía. Puse 3 rollos en un plato. Uno para Harold. Uno para mí. Y uno para la parte de mí que esperó demasiado para elegirse a sí misma. Fui al cobertizo. Abrí un baúl que no tocaba desde hacía años. Dentro, una manta. De ganchillo. Una que hice para un bebé que nunca llegó. La sostuve. La respiré. Luego la doblé con cuidado y la llevé a la casa de al lado. La hija de mi vecina tenía 6 meses de embarazo. Sola. Asustada. Lloró cuando se la entregué. Solo asentí. Le dije, no eres invisible. Esa noche, me quité el anillo de bodas. No con rabia. Ni con tristeza. Con paz. Lo coloqué en una caja de terciopelo.
Luego caminé hasta el lago. Dejé la caja en el buzón del refugio más adelante. Subastan los objetos donados cada otoño. Para mujeres maltratadas que empiezan de nuevo. Que le pertenezca a alguien que necesite la promesa más de lo que yo necesito el recuerdo. Conservé la nota de Harold. La enmarqué. La colgué junto a la puerta. Para que cada vez que salga de esta casa, o regrese a ella, recuerde para quién fue verdaderamente construida. No reclamé la casa por despecho. La reclamé porque aún sabía mi nombre. La semana siguiente, quité las cortinas que Chloe había puesto. Dejé que entrara la luz otra vez. Saqué mis cortinas viejas del ático, las azules descoloridas con pequeñas estrellas bordadas. Daniel dijo una vez que parecían un cielo que nunca se cansaba. Encontré la vieja máquina de escribir. Todavía funcionaba. Escribí una sola línea en papel amarillento. ¿Habrías dado la vuelta, o lo habrías recuperado todo? La pegué en la nevera. Un recordatorio. No de ellos. De mí. Los pájaros volvieron. No todos de una vez. Pero poco a poco. Posándose en el alféizar, trinando como si supieran que la casa había cambiado. ¿Y yo? No salí por la puerta. Caminé más profundo dentro de ella. Hacia el lugar que siempre fue mío. Elegí no irme. No porque estuviera atrapada. Sino porque esta vez me quedé a propósito. Pasaron casi 3 meses antes de volver a verlo. A Daniel. Llegó al camino de entrada como si aún fuera suyo. El mismo coche. La misma vacilación. Pero ojos distintos. Estaba podando las caléndulas. Sombrero de ala ancha sobre la frente. Manos en la tierra. Corazón tranquilo, como si el suelo hubiera absorbido lo peor de mí y hecho las paces. Bajó solo. Sin Chloe. Sin bolsas. Sin invitación. Solo él. Y el silencio siguiéndolo como una confesión. Se paró al borde del jardín. No cruzó el camino. No dijo mi nombre. Solo observó. Como si esperara permiso para recordar quién solía ser yo. No sabía a dónde más ir, dijo. Corté una flor marchita. La dejé caer. Aún sin mirarlo. No lo sabía, añadió. Su voz se quebró, apenas. Como si eso significara algo. Levanté la vista. Finalmente. El sol le dio en la cara. Se veía mayor. No en años. En arrepentimiento. Me puse de pie. Me limpié las manos en el delantal. Caminé al porche. No le dije que me siguiera. Lo hizo de todos modos. Serví té. 2 tazas. Sin azúcar en la suya. Justo como Harold solía hacerlo cuando Daniel intentaba actuar como adulto. Sostuvo la taza pero no bebió. Miró todo, las cortinas viejas, la silla con flores, la foto de nuevo sobre la chimenea. Cosas que no había notado en años. Yo no firmé esa carta, dijo de repente. La voz temblando como si importara ahora. Nunca la vi. Chloe, ella manejaba todo. Asentí una vez. No en acuerdo. En reconocimiento. Por supuesto que sí. Y por supuesto que él lo permitió. Debí haber dicho algo antes, dijo. Tomé un sorbo de té. Vi el vapor elevarse entre nosotros como un velo. Buscó mi rostro. Buscando perdón. Un camino de regreso. El calor que solía asumir que siempre era suyo. La extraño, susurró. No estaba segura si hablaba de Chloe. O de mí. De cualquier forma, no respondí. Fui un idiota, añadió. Y esta vez. Le creí. Pero creer no es una llave. Y esta puerta ya no se abría para visitantes. Me levanté. Tomé su taza con cuidado. La llevé al fregadero. No dije una palabra. Me siguió hasta el pasillo. Se detuvo frente a la carta enmarcada, la nota de Harold. La leyó una vez. Luego otra. Su mano se extendió, quedó suspendida justo antes de tocar el marco. Y luego cayó a su costado. Por un momento, los compadecí, dije en voz baja.
incluyéndome a mí misma. Él se giró. Esperó. Esperanzado. Pero luego recordé quién soy. Abrí la puerta. No con rabia. Con gracia. Con quietud. La clase de quietud que dice: ya puedes irte. Esta historia ya no te incluye. Él salió al porche. Miró hacia atrás, como si fuera a decir algo más. Pero no quedaba nada que las palabras pudieran arreglar. Subió al coche. No lo encendió de inmediato. Solo se quedó sentado ahí. Mano sobre el volante. Cabeza reclinada hacia atrás. Como si pudiera ver el pasado a través del parabrisas. Me di la vuelta. Volví a mi cocina. De regreso a la masa. A los rollos que subían. A la música suave en la radio. Más tarde esa noche, revisé mi teléfono. Un mensaje de voz de él. Solo 4 segundos. El sonido de una respiración. Un suave lo siento. Luego nada. Lo borré. No por crueldad. Por calma. Hay poder en elegir qué ecos quedan en tu casa. Y esa voz ya no pertenecía aquí. Al día siguiente, abrí todas las ventanas. Dejé que la brisa entrara. Se llevara el viejo peso con ella. Hice una lista. Repintar la puerta de entrada. Pedir semillas para primavera. Hornear un pastel para la nueva vecina. La escribí con bolígrafo. Permanente. Como mi presencia aquí. ¿Crees que la dignidad silenciosa es más fuerte que la venganza? Yo sí. Porque la dignidad permanece después de que se cierra la puerta. Después de que las voces se desvanecen. Después de que incluso tu propio hijo olvida cómo amarte. Y cuando lo recuerde. Si alguna vez lo hace. No encontrará a la misma mujer esperando. La casa ya no susurraba. Respiraba. Suave. Libre. Sin esperar permiso. La luz de la mañana golpeaba la pared del fondo de forma distinta ahora. Sin sombras. Sin contornos de muebles que no pertenecían. Solo espacio. Espacio para que yo me moviera. Para elegir. Para descansar. Me senté en la mesa de la cocina, mi mesa. En la silla que una vez reemplazaron por algo ergonómico. La recuperé del ático. El cojín aún recordaba mi forma. El frasco de canela estaba en el centro. Limpio. Usado. Amado. Ya no era un símbolo. Solo especia. Solo calor. Horneé en silencio. No para complacer. No para probar nada. Solo para llenar el aire con algo que era mío. La casa se sentía como una exhalación. Como una cuerda tensa que finalmente se soltaba. Llegó una carta por correo. De Daniel. Escrita a mano. Disculpas. Arrepentimientos. Finales esperanzadores garabateados en los márgenes. Preguntó si podríamos hablar algún día. Dijo que extrañaba el sonido de mi voz. No le respondí. No porque no lo amara. Sino porque el amor, el verdadero amor, requiere presencia. Y la mía había sido tratada como papel tapiz. Observada. Apoyada. Olvidada. En cambio, caminé hacia el lago. Usé el abrigo que no me ponía desde hacía años. El que Harold decía que me hacía parecer una viuda de cuento. Siempre le gustó el drama en pequeñas dosis. Llevaba una sola cosa en la mano. Una pequeña llave. La llave de la casa. La que Chloe pidió copiar. La que Daniel nunca se molestó en devolver. Me paré junto a la orilla. Observé el reflejo ondular en el agua. Sin buscar una respuesta. Solo, estando. Luego dejé caer la llave. Sin ceremonia. Sin discurso. Solo un chapoteo silencioso. Regresé caminando. Lento. Cada paso hacia adelante se sentía como si la tierra hubiera estado esperándome. El porche crujió bajo mis pies. Acogedor. Sin vergüenza. Me senté en el columpio. Lo sentí mecerse bajo mí como lo hacía todos esos veranos atrás. Limonada en mano, Harold a mi lado, Daniel con las rodillas manchadas de pasto.
Sonreí al recuerdo. Lo dejé surgir. Lo dejé desvanecerse. No lo perseguí. Esa noche, encendí una sola vela en el alféizar de la ventana. Para nadie más que para mí. Abrí de par en par las ventanas. Dejé que entrara la luz de la luna. Dejé que el aire se moviera por el espacio como música. Suave. Sin molestias. Mío. Preparé té en mi taza favorita. La que estaba empujada al fondo del armario. La sostuve con ambas manos. Dejé que el vapor subiera. No como símbolo. Solo como momento. El silencio ya no estaba vacío. Estaba lleno. De elección. De memoria. De aliento. No necesitaba una palabra final. No necesitaba que me entendieran. Algunos capítulos no están hechos para ser explicados. Solo para terminarse. Me senté junto a la chimenea. La pintura sobre mí. La carta de Harold enmarcada junto a la repisa. Había dejado de intentar ser recordada. Ahora, simplemente era. ¿Y la casa? Ya no susurraba. Cantaba. Suavemente. Sin pedir permiso. Nunca fui el eco. Fui la voz que intentaron silenciar. Y la llave que nunca entregué. Se convirtió en la que me liberó.